Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar otro domingo más reunidos juntos para alabar a Dios. Vamos a leer lo que dice Salmos 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das, Señor, por permitirnos estar unánimes, Señor, para cantarte, para adorarte, Señor. Que hoy podamos descansar en esos pastos verdes, Señor. Sabemos que en esta temporada, Señor, en este tiempo, hemos sentido miedo, Señor, frustración, dudas, Señor, incertidumbre, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Queremos que nuestra fe aumente cada día más en ti, Señor. Y que ese amor, Señor, que hay en cada uno de nosotros por ti, no se enfríe, Señor, sino que crezca más. Y que juntos podamos ir a adorarte en un mismo espíritu, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias por ser tan fiel, Señor. Y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder.
Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Ya no sé a dónde voltear. Voy a intentar voltear hacia la cámara. ¿Cómo está, hermano? Eh, Espero que esté muy bien. Todavía estamos en contingencia, todavía no hay que relajar las medidas. Si bien se promueve que se puede salir de cierta manera o con cierta protección, pues si no tiene nada que hacer afuera, hermano, pues y puede aguantar, pues está bien. Yo le recomendaría que todavía no tenga mucha exposición al ambiente, a la calle. Eh, Digo, todavía, de hecho hay más contagios que antes. Si había un tiempo seguro para salir, entre comillas, era el anterior, este ya es un poco más complejo porque ya el aumento de los contagios es estadísticamente exponencial, entonces pues vamos así. O sea, antes íbamos así, pero ahora ya vamos así. Sí, ahora, lo que significa es que en el menor tiempo se ejecutan más, se realizan más contagios. Entonces, antes era así como que más pausado, pero ahora es así, técnicamente eh, es más fácil que uno se contagie si tiene cierto contacto con el ambiente o con las personas o en un lugar concurrido. Entonces, hermano, pues yo le recomiendo que pues mantenga su distancia todavía, que tenga horarios específicos para salir, para llegar en la medida de lo posible no hacerlo. Pero si lo va a hacer, pues tápese bien, protéjase bien, que al final no podemos de todo evitarlo. Algunos tenemos que trabajar en campo y bueno, tenemos esa necesidad de salir, pero me consta que si nos protegemos adecuadamente podemos hacerlo, obviamente, pues casa, trabajo, trabajo, casa. Entonces, hermano, siga usted buscando a Dios, siga usted en casa, relajado, que aunque muchos dicen es un tiempo horrible, pero hay que estar tranquilos, esto va a pasar. Entonces yo confío en que Dios pronto nos ayudará a tener la solución a esto y finalmente podemos volvernos a reunir y créanme que creo que no soy el único, todos estamos ansiosos por vernos nuevamente en la iglesia. Valoremos lo que tenemos, hermano, valoremos lo que hemos no valorado en los tiempos anteriores en que teníamos libertad. Valoremos los abrazos, valoremos los besos, valoremos dar la mano, valoremos una sonrisa, valoremos ver y alegrarnos con la gente. Entonces, valoremos para que cuando lo volvamos a tener no volvamos a demeritarlo o a desvalorizarlo como muchas veces lo hemos hecho, hermanos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra predicación. Yo en la semana le pedí a Dios sobre qué tenía que hablar y vino a mi mente un momento como que especial en el que me vi como pues sí, confrontado, ¿no? Conmigo. ¿Cómo decirlo? Pues sí, tenía que ver qué estaba pasando en mi vida. Ha sido ese tiempo también difícil para mí. Antes no lo sentía, ahora lo siento más. Pero dentro de todo esto Dios ha apoyado nuestras causas y nuestros corazones se han expuesto delante de Él. Es interesante ver cómo ahora, eh, Dios nos pone contra la pared, contra las cuerdas y dice, mira, tu situación es esta, tu corazón es este. Y no lo habíamos notado. La pandemia Dios la ha usado para desnudar muchas cosas, no solamente de la población en general, de la creación, sino también de sus hijos. Entonces yo me encontraba igual en esos momentos donde decía, Dios, pues, ¿cómo estoy? O qué pasa, o qué tengo. Entonces Dios me recordaba una palabra muy padre que siempre ha estado presente, que siempre me ha recordado quién soy. Y a lo mejor eso podría ser mi aguijón, como decía Pablo. Y realmente me basta la gracia de Dios porque sin Dios pues no soy nada, ¿no? Pero yo quiero hablar de una palabra y de varios versículos que vamos a ir viendo para desglosar la idea del día de hoy. Quiero que nos vayamos a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 y dice lo siguiente. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad en Él porque en Él, dice, perdón, sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermano, aquí hay, dejando de lado el 7 solamente para complementar, quiero que nos enfoquemos en eso. Dice, humíllense. Y es una orden, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios.
Dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice que la mano de Dios es poderosa. ¿Quién no ha experimentado el poder de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, cuando nos revela, cuando nos habla? Creo que la mano de Dios es poderosa. ¿Cuántas veces no ha evitado que tengamos males, que padezcamos males, que vivamos una situación de riesgo? Si le contara, hermano, creo que no acabaría de contarle todas las veces que Dios me ha salvado el pellejo. Ya menos que antes, porque antes era más atrabancado, un irreverente, ¿no? Una persona que no tenía un juicio adecuado de las cosas. Pero ahora que tenemos esa posibilidad de tener esa capacidad de análisis y esa capacidad de ver todo lo que Dios puede hacer. Dice aquí que nos vemos bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa para todo, hermano. De ahí estamos escondidos en su diestra de poder. Ahí estamos. Dice en Habacuc que en su diestra estaba escondido su poder. Un cántico increíble. Bueno, una palabra increíble que un hermano alguna vez convirtió en un canto tan poderoso. Y dice, aquí la palabra, hermanos, dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para todo, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él tiene un tiempo especial para todo lo que debe de acontecer en nuestras vidas para bien. Y es interesante cómo dice que hay un tiempo para exaltarse, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para trabajar, para descansar, para casarse, para todo en general, dice Eclesiastés. Entonces, hay un tiempo especial en nuestras vidas donde somos exaltados en un tiempo, en un punto específico del tiempo que Dios ha estipulado para que nosotros seamos exaltados. Entonces, ese tiempo, hermanos, nosotros tenemos que estar pacientes en que llegue, pero dice que mientras llega ese tiempo, tú tienes que vivir humillado delante de Dios. Entonces, ¿qué es humillarse, hermanos? Bueno, habiendo dicho lo del tiempo, ¿qué es humillarse? Humillarse en general es una sumisión total a Dios y reconocerle como tal dentro de lo que cabe en nuestras vidas, que es todo. Muchas personas no tienen conciencia del poder de Dios en sus vidas, ni del timing de Dios en sus vidas, ni de la autoridad de Dios en sus vidas. Y dice aquí que es una sumisión total. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos sumisos ante Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios dice una cosa y obedecemos? ¿O cuántas veces Dios dice algo y le hacemos caso? ¿Cuántos lo tiramos a veces de loco? ¿Cuántas veces no lo consideramos en nuestros caminos? Ah, sí, el día de mañana voy a hacer esto y pasado mañana quiero hacer esto. Pero la Biblia dice que antepongamos a Dios. Y es por eso nuestra costumbre decir primero a Dios, porque estamos reconociendo a Dios. Y esa es una actitud de humildad. Y de la humillación, la acción de la humillación es ser humildes, es tener humildad. Y también saber reconocer en qué punto estamos de nuestras vidas y qué lugar debe tener Dios en nuestras vidas, hermanos. Es triste, es complicado a veces como vemos que nuestras vidas no están sometidas a Dios y hacemos lo que queremos y al final las consecuencias no son las adecuadas, hermano. Dice Eclesiastés 5 5, 1 y 2, hermano, lo siguiente. Vamos a ver, Eclesiastés capítulo 5. 1 y 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Wow. Y nos olvidamos de que Dios está soberano sobre todo. Dios está en los cielos. Dios tiene un espacio-tiempo en el que nos desarrollamos y estamos embebidos en una esfera donde tenemos un principio y un fin. Pero Él está por sobre todo ello y para Él no hay tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque en su escala no hay tiempos, solo en la nuestra. Entonces dice aquí que
aguas porque Dios está arriba en el cielo y tú, hombre, estás abajo en la tierra. Si quieres decir una cosa, cuida tus palabras. Le dice a Dios, sé prudente, como nos comentaba Gabo la semana pasada. Pues sí, relájate. O sea, bájale a tus ímpetus, acuérdate que Dios está ahí arriba y tú estás acá abajo. Entonces, ese es el posicionamiento de nosotros, el tener ese verdadero posicionamiento. Dice la Biblia que nadie tenga mayor concepto de sí del que debe tener. Y también esa es humildad, y también eso es humillarse ante Dios. Y ahorita vamos a profundizar en humillarnos delante de Dios. Pero qué importante es tener ese conocimiento, esa conciencia de dónde estamos realmente. ¿Cuántos imprudentes han dicho, es que Dios es que Dios es el otro? Había un testimonio, una historia hace mucho tiempo sobre unos jóvenes que se burlaron de Dios y dijeron, no sé qué tan cierta sea, pero me consta que he visto personas que han desobedecido a Dios y no les ha ido bien, pero la historia versaba en decir que pues vayan con Dios y dice, pues solamente si Dios va en el portacajuel, en el portamaletas. Y estos jóvenes, dice la historia, que pues fallecieron en un accidente. No tenemos la conciencia de que nosotros estamos en el piso literal porque pisamos el piso. Y Dios está por sobre todas las cosas. Entonces, hermano, debemos tener conciencia de nuestra posición en este mundo, en la vida, ante Dios, de qué es lo que verdaderamente somos y a dónde estamos. Tenemos que estar conscientes de que la alabanza y la adoración se le tienen que dar a Dios invariablemente de las situaciones, invariablemente de los tiempos y de lo que estamos viviendo. Este es un momento de alabar a Dios muy importante y estamos agradecidos con Dios de que a pesar de todo nos ha protegido. He escuchado muchas cosas padres que han pasado a varios hermanos. Y Dios incluso aún en esas situaciones sigue hablando a nuestras vidas, como lo vimos hace mucho tiempo. Hablando de tantas maneras nos sigue hablando. Y aún así despreciamos lo que estamos viviendo en este mundo. Aquí está la ventana y ahorita es un día, pues es nublado, es sábado por la tarde. De hecho es el día anterior al que van a estar ustedes viendo esta predicación. Pero este día Dios lo creó para nosotros, para que nos deleitemos en Dios, para que lo bendigamos, para que lo busquemos. Y no agradecemos eso y pensamos que nuestro criterio es el mejor, pero dentro de lo que hemos vivido, Dios está bajo control de todo. Tal así que este barco se ha doblado, ha chirriado y sigue de pie. Más bien sigue navegando hasta que lleguemos al puerto que Dios quiere que lleguemos. Dios está perfeccionando su pueblo en ese tiempo y debemos estar bien conscientes de eso, hermano, de que es el tiempo de Dios. Y así vendrán varios, porque no es el primero. Hay muchos tiempos en los que Dios va a estar obrando a través de muchas cosas para que el mundo voltee a verlo. Entonces, hermanos, dice la palabra, otra verdad muy grande en Salmo 37, verso 5. Dice que encomienda al Señor tu camino y Él hará. Dice la palabra que si tú pones a disposición de Dios tus caminos, que si tú Dios le das esa labor de que Él guíe tus caminos, Él va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces también ahí es un reconocimiento a Dios, porque teniendo nosotros la manera de dirigirnos en este mundo, lo que hacemos es delegar a Dios la responsabilidad y la voluntad nuestra para que Dios haga un buen manejo de nuestras vidas y al final Él va a hacer la obra. Y cuando Dios hace algo no lo hace incompleto ni permite que no sea algo agradable para ti, porque al final Dios te muestra el propósito de tu vida. Pero por eso dice que encomiendes a Dios tu camino y Él va a hacer. Entonces es una forma también de reconocer nuestra posición, de someternos ante Dios. Qué padre es cuando nuestras vidas tienen un propósito, cuando nuestras vidas tienen un destino, cuando tienen un camino que seguir y ese camino se cumple porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Y también mantenernos dentro de la voluntad de Dios es un modo de humillación, es un modo de vida, es un modo de que nos mantenemos dentro del camino y dentro del barco. Entonces, hermanos, dice que encomendemos al Señor nuestros caminos. Es una forma también de humillación. Es una sumisión total cuando tú le dices a Dios, aquí está mi camino, Señor, tú guíame. Entonces tú sometes tu vida y tú la humillas delante de Dios. Y entonces Dios hace, y entonces Dios transforma, y entonces Dios
no deja que nada de malo te pase. Que en los días malos como los que estamos viviendo, Dios te guarda, Dios te cuida y Dios te mantiene. Entonces tienes que vivir completamente consciente de que debe tu vida estar sometida a Dios hasta en los pensamientos. Entonces cuando tú sometes tu vida a Dios, Dios, pongo en tus manos mi corazón, Señor, pongo en tus manos mi mente, Dios, ayúdame con esos pensamientos malos, ayúdame con esos sentimientos malos, Señor. Señor, ¿qué debo de hacer con esta situación que me está atormentando, Señor? ¿Qué debo de hacer? Y entonces vamos a ver al final esta situación sobre pedir a Dios y sobre cómo Dios hace cosas increíbles cuando nos humillamos delante de Dios. Y dice su palabra, bueno, más bien, ahora, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil muchas veces humillarse delante de Dios? ¿Por qué es difícil vivir de esta manera? Muchas veces decimos, es que voy a la iglesia y decimos, es que oro, pero debemos tener muchísimo cuidado, hermanos. No es la línea, perdón, es tan delicada entre que estemos o no humillados delante de Dios, que a veces podemos estar en la iglesia y no estarlo. O podemos servir a Dios y no estarlo. Yo puedo en este momento perfectamente no tener humildad delante de Dios y dar un sermón. A veces nos confundimos realmente. Dios conoce mi corazón el día de hoy. Entonces Él sabe cómo está. No le diré si está en lo más alto, en lo más bajo, pero Dios que en este momento conoce mi corazón. Entonces yo debo estar consciente de esto. Y dice su palabra. Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16. Versículo 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿No le ha pasado? Y de hecho hay una frase que versa, y no le ha pasado, bueno, también, que a veces nos tenemos que a veces nos tenemos que comer nuestras palabras. A mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que si he tenido sobrepeso espiritual es porque siempre me he comido mis palabras. Sobrepeso de lo malo. Porque a veces lo que hacemos es... a veces lo que nos pasa es que decimos una tarugada, una tontería, algo sin sentido. Algo que nos pone en una posición de soberbia. Ay, no me va a pasar. Ay, es que estoy... Y de repente... ¡pah! Así tan rápido como te ensalzaste, Dios te dijo, a ver, vas por abajo, mijo. Siempre antes de una gran caída, siempre antes de una gran humillación, siempre antes de un gran momento donde Dios nos postra, hay un momento de altivez. O prácticamente siempre. Hay casos donde Dios ha tenido que profundizar en la vida de las personas a pesar de que no estén en esa situación, pero incluso Job, que era justo como nadie, al final acaba reconociendo a Dios como que no lo conocía, que solo lo había escuchado de oídas. A veces vivimos de esa manera en nuestras vidas sin darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente dónde estamos y en qué posición nos encontramos. Y entonces caemos y Dios nos tiene que humillar. Y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces cuando más es ensoberbecido a alguien, es cuando más duro cae esta persona. Y es difícil, a mí me ha pasado varias veces, no soy exento de esto. Uno de los principales temas que yo siempre he comentado y confesado es que muchas veces ese tipo de orgullo y esa como soberbia me caracterizaron y a lo mejor todavía hay resquicios de eso todavía. Gracias a Dios Él me ha ayudado incluso en ese tiempo a sentarme, pero hay cosas que todavía tienes que sacar del Señor. Pero entonces, hermanos, ¿por qué cuesta tanto? Entonces, queremos vivir soberbiamente hasta que caemos. ¿Cuántos líderes no han caído de esa manera? Están en su máximo poder, de repente son humillados. Tenemos el caso de Muammar Gaddafi hace algunos años, el líder libio, que está en una posición súper potente, súper dictatorial. Es humillado y es incluso asesinado por los habitantes de su país a golpes, imagínense cómo estuvo la cosa. Y así muchos gobernantes adicionales a este. Por ejemplo, reyes, el rey de Francia, no recuerdo si era Enrique o Jorge VIII el que cayó de esa manera y le cortaron la cabeza.
la canción de Coldplay de Viva la Vida, de hecho habla de la vida de este rey. Como están en una posición, caen estrepitosamente. No sé qué vaya a pasar con Kim Jong-un, o qué vaya a pasar con otros dictadores en este mundo. A lo mejor Xi Jinping estaría pensando. Pero muchas veces esos, y no vayamos tan lejos, los de aquí, ni siquiera tan lejos de los de aquí, los líderes de aquí, nuestros corazones, ¿dónde están? Y a veces en estas pandemias y en estas cosas Dios desnuda nuestro corazón y nos muestra que realmente no hay nada que podamos hacer sin Él, porque sin Él dice la Biblia que nada podemos hacer. Pero, ¿por qué es tan difícil, hermanos? Porque doblegar la carne es someterse a la ley de Dios y eso no le gusta a la carne. Doblegarse es que el espíritu crezca y que la carne se reduzca. Vamos a Gálatas 5, 17 y 18 para probar este punto, hermanos. Gálatas 5, 17 y 18. Dice lo siguiente, hermano. Gálatas 5, 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Porque si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Y a la carne le cuesta. Y no le gusta someterse. Y no le gusta humillarse. Y no le gusta postrarse. Y no le gusta pararse temprano. Y no le gusta consultar a Dios. Y no le gusta someter su albedrío. No le gusta someter su opinión. No le gusta someterse ante Dios. Entonces por esa razón nos cuesta tanto, porque se trata de disminuir la carne y que nosotros y que el espíritu crezca. Mientras esto se somete a Dios, por eso el ayuno es tan difícil, porque la carne mengua y entonces el espíritu comienza por decirlo de una manera, a brotar, a florecer, porque se va deslavando la carne, porque se va marchitando con el ayuno. Entonces el espíritu está más presto a que en un ser completo las necesidades de la carne se escuchen menos y las de Dios, la voz de Dios se escuche más cuando estamos humillados, cuando estamos quebrantados. Entonces, por esa razón nos gusta tanto humillarnos, porque depende de someternos. Y al hombre no le gusta someterse, la carne no le gusta someterse y va continuamente contra el espíritu. Es normal, hermanos, si a usted le pasa, es normal. La verdad es que a quien no le cuesta trabajo orar, por muy ungido que esté. A lo mejor he encontrado un punto de deleite, pero si dejara crecer la carne un poco, entonces la carne tomaría posición sobre las decisiones. Y eso es lo que nos pasa. Tomamos las decisiones de nuestras vidas. Tomamos el mando de lo que somos, las decisiones, buenas, malas o peores. Y entonces es cuando realmente no estamos alineados delante de Dios y entonces nos comenzamos a poner altivos, no nos gusta. Entonces en la carne no disfrutamos hacerlo, hermanos. Es difícil para nosotros someternos delante de Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Usted recordará en Daniel 4:28. Vamos rápidamente a revisarlo. Daniel 4:28. Y habla de todo lo que le había pasado a Nabucodonosor en este capítulo, hermanos. Y aquí encontramos lo siguiente. Dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Aún estaba en la boca del rey la palabra cuando vino una voz del cielo que te dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de repente, durante 7 años, empieza a vagar como bestia. Estando en lo más alto, y dice que todavía no había acaba de proferir esto, y cuando de repente lo corta, y hagan de cuenta que fue así como, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mí? Y entonces se escucha la voz de Dios y dice, hijo, ya fue, ya estuvo suave, se te va a quitar el reino. Entonces, después dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, cómo este rey finalmente Nabucodonosor reconoce la autoridad de Dios y el poder de Dios, y entonces es levantado nuevamente. Una historia increíble, pero hermanos, otra vez encontramos
el punto donde nosotros somos humillados cuando nos ensoberbecemos o cuando nos levantamos contra el conocimiento de Dios, contra todo aquello que es de Dios. Entonces, Dios tiene que hacer esto muchas veces en nuestras vidas para ponernos en la posición correcta. ¿Qué es una actitud de este tipo? Miren, yo no soy el mejor predicador. Yo sé que tengo mis defectos, hermano. Pero invariablemente Dios me usa de una u otra manera. Y tanto seguramente me ha pasado a mí como a muchos de ustedes en decir, este cuate que me puede enseñar. Dios habla de tantas maneras que a lo mejor hasta un burro pone para que te hable. Ay, es que no quiero ir al culto de jóvenes porque va a estar esta persona. Ay, es que me choca cómo predica. Ay, y no nos damos cuenta de nuestra actitud del corazón, hermano. Pensamos que tenemos la autoridad, que tenemos, que nosotros le podemos decir a Dios, no, Dios, pon a este porque este sí me gusta cómo predica, porque yo creo que este no. La actitud de nuestro corazón debe ser humilde, hermanos. Y cuando estamos ensoberbecidos, Dios dice, no, vas para abajo, mijo. A mí monetariamente Dios me tuvo que humillar. Y de una forma tremenda. Y estando en la iglesia y predicando. Por eso les digo, hermanos, no pensemos que no nos puede pasar a nosotros. Dios me tuvo que humillar durante más de un año económicamente para ayudarme a someterme en lo económico y finalmente poder salir adelante. Y gracias a Dios todo bien hasta el momento. Y esperemos que sigamos así, porque hemos doblegado nuestra economía delante de Dios, porque el diezmo ahí está, porque las responsabilidades ahí están, porque cuando tenemos esa oportunidad de bendecir, pues lo hacemos. Entonces, hermanos, Dios nos tiene que humillar muchas veces. Y no lo hace para destruirnos. Dice que incluso a Nabucodonosor, que era un rey pagano, lo humilló y después le regresó el reino, lo restituyó. Y dice que las mismas gentes que estaban antes lo fueron a buscar y lo pusieron en su lugar como si nada hubiera pasado. Y dice la Biblia después en este capítulo 4 que con más gloria el reino se levantó todavía. Y reconoció a Dios, se humilló, volteó su cabeza al cielo de repente un día de los 7 años y dice, Dios, pues, ¿qué te digo? Se humilló, alzó su cabeza al cielo y miró a Dios y lo consultó. Y cada vez que tú consultas a Dios y cada vez que tú buscas a Dios es una forma de humillación. De decir, Dios, mira, yo no la armo, pero tú sí. Yo pongo en ti esta decisión, pongo en ti esto. Entonces, humilla delante de Dios. Y hermanos, el ser orgulloso nos hace perecer, hermanos, literalmente. Él dejó de reconocer a Dios porque ya había visto lo del horno de fuego, Nabucodonosor, y ya se supone que lo había reconocido y de repente se le fue. Y dijo, pues yo hice toda esta gran ciudad y Dios lo humilló. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no reconocer a Dios. Es mortal prácticamente, tu orgullo te puede hacer perecer. Y entonces vamos a ver Deuteronomio 8 del 11 al 20. Deuteronomio 8 del 11 al 20. Es una palabra muy importante, hermanos, que Dios le dijo al pueblo de Israel prácticamente en vísperas de estar cerca de entrar a la tierra prometida. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques las buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumenta. Y nos pasa, Dios nos empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y entonces tienes un mejor trabajo y de repente cambias de auto y tienes otro mejor. Y a tus hijos les va bien en la escuela y tu esposa está bien contigo y todo eso. Entonces es un momento en el que vamos creciendo porque Dios estamos reconociéndolo. Crecemos. Pero dice, después el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza, y es que soy muy inteligente, y soy muy bueno en mi trabajo, y soy un gran esposo, y soy un gran padre, y mis buenas decisiones en los negocios. No, 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 no. Dice aquí que te cuides de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que Él te ordena. Tú sabes cuáles tienes que cumplir. Entonces Dios tiene que ser preponderante en tu vida. Sino acuérdate el versículo 18 de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Wow. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, dinero, televisión, Facebook, amigos, el coche, el trabajo, que a veces nos endiosamos con el trabajo. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto perecerán. Imagínense que si tú te vas tras de otros dioses y dejas a Dios de lado y no lo reconoces en tus caminos, puedes perecer, porque entonces estarás ensoberbeciéndote y pensando que eres tú. Y cuando leímos dice que nos sometamos a Dios y que nos humillemos delante de Dios. Entonces yo te pregunto esta tarde, hermano, ¿qué está muerto en ti el día de hoy? ¿Qué murió a causa de tu soberbia? ¿Qué murió a causa de tu orgullo? Y lo digo con conocimiento de causa perfectamente, de que créanme que este que les habla sabe lo que es ser soberbio y orgulloso y dejar que mueran muchas cosas. Lo digo para todos y me incluyo de esto. ¿Qué está muerto dentro de ti? ¿Qué murió hace tiempo? ¿Qué apesta en tu vida que ha muerto a causa de tu orgullo? Ahorita, ¿cuántos siguen sin levantar la cabeza a Dios como Nabucodonosor y decirle: Dios, pues échame la mano, Dios, te reconozco? ¿Cuántos siguen soberbios y su posición de decir: nah, es que, o sea, no de seguir sin Dios? ¿Cuántos? Y vemos la tempestad y no nos inclinamos, como dice la frase. Estás viendo la tempestad y no te hincas. Entonces, hermanos, ¿qué ha matado? ¿Qué ha sido asesinado por nuestro orgullo? Por nuestra soberbia. Hermanos, vamos a ver 3 conjeturas para terminar, que de hecho espero no tardarme tanto. Les hablaba sobre estar delante de un púlpito, de servir a Dios, de tener una posición. No es fácil, hermano. Muchas veces vamos a pasar por situaciones complicadas en las que parece que estamos con Dios, pero realmente no lo estamos, y nuestra posición y nuestro corazón no están bien delante de Dios, y estamos ensoberbecidos. Lucas 18, del 10 al 14, vamos a leer, hermanos. Lucas 18, del 10 al 14, es la historia del fariseo y el publicano, y es muy clara en el Lucas, perdón, hermanos, que me perdí. Lucas 18, del 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo consigo mismo de esta manera. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera su oración salía hacia Dios, sino él pensaba que estaba con Dios, pero realmente su oración no salía de él. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo recibí así, sí, como ese publicano de allá. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy 10 modos de todo lo que gano. Entonces, dice Dios que soy buenísimo, soy
soy el mejor de los mejores del mundo mundial y me rifo, me sé la Biblia de tapa a tapa y asisto todos los domingos a la escuela dominical y al culto y levanto las manos en el culto y sirvo y predico y alabo y esto y el otro. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo porque estaba humillado, porque su actitud era diferente, sino que se golpeaba el pecho diciendo, dentro de su manera de expresarse a Dios, a lo mejor lo dolía tanto decir lo que dice, no podía ni aún, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, estaba así como como cuando haces algo a alguien y no lo quieres ni ver porque sabes que regaste el tepache. Dice, Dios sé propicio a mí pecador, sé propicio a mí. Lo que quiere decir esta palabra es que seas justo conmigo, Dios. Y la justicia de Dios es diferente a la de los hombres. Porque Dios aún pudiendo fulminarlo porque tenía pecado, porque había pasado quizá algo, publicano, pues Dios es justo y al final Dios es misericordioso. Y dice, les digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por humildad, hermanos, por falta de humildad nos perdemos bendiciones. Si estás pasándola mal, tú te pudiste haber humillado desde hace tiempo para que Dios te sacara de esta situación y a lo mejor no lo has hecho, pero hoy es el día en que puedes hacerlo. Hoy es el día en que puedes humillarte delante de Dios y finalmente encontrar ese socorro en Dios, ese auxilio. O sea, la salvación está de por medio por falta de humildad, porque uno fue justificado y el otro no. ¿Cuánto está en juego en tu vida por causa de tu falta? Hablando de una manera general, sin nadie en específico, por eso me incluyo. ¿Cuánto está en juego en tu vida por tu falta de humildad y por tu soberbia y por tu orgullo de no quererte doblegar delante de Dios? La primera conjetura, hermanos, es que la humildad es una actitud de vida. Debe ser constante en tu vida, debe ser parte de tu vida, hermano. Miqueas 6 del 6 al 8 dice lo siguiente. Miqueas 6 del 6 al 8. Y es bien clara la palabra, hermanos, en este punto. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová en millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Daré todos mis domingos delante de Dios. Serviré a todas las personas que pueda. Iré a todos los cultos que sean posibles. Ofrendaré todo mi dinero y diezmaré más del 10% a Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que te pide Dios en este día es que vivas justo, que vivas cada día buscando a Dios estar limpio, que ames misericordia, sea que hagas la misericordia con los demás, ya sea que prediques, ya sea que le regales una moneda a alguien, que invites a comer a alguien que no tiene. Y 3, dice, humillarte ante tu Dios. Que te humilles delante de Dios. Puedes hacer todo lo demás, pero la Biblia también es bien clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aparte, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí sí se resume en dos leyes, la ley y los profetas. En 2 mandamientos, la ley y los profetas. Y técnicamente, si tú lo observas, es básicamente esto. Amar misericordia a las demás personas, vivir justamente, o en justicia, o justo, y humillarte ante Dios. Eso es lo que Dios te pide hoy.
puedes asistir a 1000 cultos, puedes predicar algo, puedes ponerte frente a una cámara, puedes cantar muy padre, pero si tu corazón no sigue esto, entonces no estás haciendo nada, hermano. De nada sirve lo que estás haciendo. La segunda conjetura, hermanos. La primera es una actitud de vida. Y quizá por misericordia, y quizá por humildad estás dejando morir muchas cosas. La segunda es que si quieres algo de Dios, la humillación es la clave. Hermanos, solamente humillándonos ante Dios podemos obtener lo que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Vamos a 2 de Crónicas 7, del 12 al 14. Y dice lo siguiente. El pacto que Dios hizo con Salomón, una vez que levantó el templo, recordaremos que no se le permitió levantar a David, sino solamente a Salomón. Entonces dice, terminó pues la casa de Jehová, y desde el 11, y la casa del rey. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces, su actitud de humildad fue en este caso trabajar a la par de la obra de Dios y a la par de su casa. Entonces, mientras prosperaba la obra con Dios, prospera nuestra casa. Una actitud de vida más, hermano. Que si tú le dedicas tu tiempo a Dios y tú dedicas tus esfuerzos y tú procuras que la casa de Dios esté al 100, entonces Dios va a procurar que la tuya, hermano, esté al 100. Qué interesante, ¿no? Qué padre que cuando nosotros bendecimos la casa de Dios y damos nuestros diezmos y apoyamos en la obra y estamos pendientes de los hermanos y atendemos, Dios también levanta nuestras casas, hermanos, y nos da felicidad y nos da una familia unida en oración y nos da lo necesario y a veces hasta más para vivir, hermanos. Pero dice que esto solamente viene cuando trabajamos en la obra de Dios y en la obra cuando trabajamos en la obra de Dios y procuramos nuestra casa también, hermano. No está peleado uno con el otro, pero dice que la obra de Dios es relevante para que tu vida sea levantada. Entonces debes de procurar eso también, hermano. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Porque él se humilló, porque él dijo, mi casa no es más relevante que la de Dios. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están mis ojos atentos a la oración en este lugar. Perdón, mis ojos atentos. Están abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Estamos cerca de acabar, hermanos, prácticamente. Hermanos, ¿tú necesitas que Dios te escuche en esta tarde? Si tengo que tirarme de panza a tierra para que Dios me escuche, a ver, entonces abran campo porque ahí les voy. La solución a nuestros problemas es la humillación ante Dios, hermanos. Si se humillara en mi pueblo, y tú y yo somos pueblo de Dios, y Dios puede sanar tu casa y puede sanar la tierra de tu casa y la tierra de tu enfermedad, de tu cuerpo y la tierra de tu trabajo y la tierra de tus hijos y la tierra de todo. Dice, y oraren y buscaren mi rostro, y oraren y buscaren mi rostro con humildad y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y todo esto por humillarse delante de Dios y buscarlo.
¿Quieres que las cosas mejoren en tu vida, hermanos? Humíllense, humillémonos delante de Dios. Queremos que todo mejore. Tenemos que humillarnos. Un pueblo que se humilla delante de Dios logra cosas increíbles. A veces seguimos en la misma soberbia de ¿qué oren otros? Estoy más cómodo aquí. Yo creo que alguien más puede hacerlo. Yo creo que alguien más está listo para esa parte de la obra. Nuestra soberbia nos ha alcanzado, hermanos, también como pueblo de Dios. Qué difícil es, hermanos, vivir de esta manera, sin humildad. ¿Qué está muerto por tu falta de humildad, hermano? ¿Qué está muerto por tu orgullo? Y la última es que la humillación es el límite que marca la autoridad de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al corazón que se humilla, Él no le echa fuera, dice su palabra. Y a pesar de nuestra soberbia y nuestro orgullo y de toda nuestra tristeza, no doblegamos nuestro corazón a Dios. A pesar de que esta pandemia sigue despedazando cosas, a pesar de que esta pandemia sigue haciendo estragos en la gente, y que tenemos más desempleo, y que tenemos más violencia, y que tenemos más pobreza en este país, seguimos sin doblegarnos delante de Dios. Hasta que nos alcanza y entonces decimos: Dios, perdóname y levántame. Pero ¿por qué tienes que llegar tan lejos? En esta tarde yo te invito a que te humilles delante de Dios. Hermanos, de verdad que Dios no resiste cuando el hombre se humilla. Puede ser el más malo como Acab en la Biblia, como lo comenta, o como Manasés, dos de los primeros reyes de Israel. Pero sus historias dicen claramente que si tú te humillas, la primera de la de Acab está en Primera de Reyes 16. Y la de Manasés está en Segunda de Crónicas 33. Pero si leemos para terminar, hermanos, Primera de Reyes 21-29. Primero, de Reyes 21-29. La historia de Acab dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Al final desplazó el mal de la vida de Acab. Pero si ustedes han ido a la vida de Acab, era una vida tremenda. No se diga la de Manasés, que ya en el exilio se tuvo que arrepentir y Dios lo restituyó finalmente. Pero no sabemos cómo humillarnos. Y no sabemos lo hermoso que es humillarnos cuando estamos delante de Dios y todo lo que produce. Piensa esta noche que humillarte es buscar su rostro. Piensa en este día que humillarse delante de Dios es encomendar a Él tus caminos para que Él haga lo mejor de ellos. Piensa que humillarte delante de Dios es convivir con Él. Piensa que humillarte de Dios es ponerlo en primer lugar ante todo. Piensa que humillarte ante Dios es amarlo de todas las maneras posibles. Piensa que humillarte delante de Dios es servir a tus hermanos, amar a tus enemigos, cumplir tu propósito. Acab siendo un hombre malo, Manasés siendo sacrílego y asesinando a su hijo para otros dioses, y poniendo en la casa de Dios altares para otros dioses al lado del arca. Dice la palabra que aún así ellos se humillaron y Dios los perdonó. Dios no resiste, no puede contra un corazón humillado, porque a Dios lo devasta y dice: no puedo, este está sufriendo, este está humillado delante de mí, me está necesitando, me está buscando. Yo tengo que ir tras de este cuate, yo tengo que atenderlo, yo tengo que levantarlo. Y si tú en este día reconoces delante de Dios tu condición, tu vida, cómo estás, Dios te va a sacar y te va a levantar y te va
en su tiempo a hacer resplandecer. Hermanos, es su tiempo, es mi tiempo, es tu tiempo de que nos humillemos delante de Dios para que Dios resplandezca. Para que en su tiempo seamos exaltados, como dice su palabra. Para que se note que hay Dios entre el pueblo de Dios. Para que la gente vea. Necesitamos humillarnos delante de Dios ante su gran poder. Necesitamos que Dios sea lo primero en nosotros, hermano. Humíllate este día delante de Dios. Somete tus pensamientos, tu corazón delante de Dios y Él te va a exaltar en su momento. Comienza hoy. Si a lo mejor la pandemia va mal en tu vida y ha hecho estragos, hermano, ya vimos que Dios no soporta, no puede no hacer algo en una vida humillada. Es tu momento para humillarte, hermano. Yo declaro muchas bendiciones en tu vida a través de la palabra de Dios que hemos leído. Yo declaro que esta palabra se va a quedar en tu mente y va a hacer estragos en tu corazón y lo va a romper y le va a dar una nueva visión. Yo te invito a que te humilles delante de Dios, que humilles tu corazón y tu mente. Y vas a ver cómo en un corto tiempo todo lo que no era va a ser. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Esperemos vernos pronto y bueno, muchas gracias por su atención. La gloria sea a Dios y nos vemos luego.